¿Qué se te ocurriría a ti responder? ¿Qué sientes? Intuitivamente, ¿qué dirías ante el cuestionamiento de cómo es un ser humano en plenitud? Es decir, ¿cómo es para ti una persona que en todo el sentido de la palabra está siendo humano? Pues respondernos a esa pregunta, una propuesta sobre lo que esto puede suponer o representar, es el sentido u objeto de este video. Quédate hasta el final, a ver si compaginamos y a ver si esa respuesta que sentimos intuitivamente nos da una pista muy valiosa, demasiado relevante, en cuanto a comprender lo que somos nosotros en verdad. Referirnos en cuanto a nuestro origen, cómo inició nuestra historia. Vamos a tomarlo desde un punto que es común para todas las teorías, es decir, los planteamientos religiosos, los planteamientos científicos, todas estas vertientes y formas de comprender el camino del ser humano sobre el planeta coinciden en el hecho de que cuando nosotros comenzamos a existir como raza, como civilización, ya lo demás estaba. El planeta ya estaba listo. Obviamente, el Sol ya estaba, el sistema solar. El planeta estaba listo con sus especies vegetales. Ya estaban las especies animales y nosotros prácticamente llegamos de últimos. Y eso siembra un cuestionamiento fundamental que está presente en los pensamientos de muchos. Y es, ¿cuál es nuestro papel con el planeta? Porque en el momento de analizar los ecosistemas y reflexionar acerca del papel de cada especie, encontramos un rompecabezas y todas unas fichas conectándose en cuanto a lo que cada especie tiene que ver con el funcionamiento orgánico del globo terráqueo. Las aves tienen un papel respecto a la existencia de los árboles respecto a las montañas y los ríos respecto a los océanos con el oxígeno y el oxígeno con una gran cantidad de especies que hay sobre la Tierra. Pero en todo ello, ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué aporta el ser humano a la existencia total en la Tierra? Y por eso aparecen todas las vertientes a hablar de que, bueno, el ser humano fue como donde metió la pata la creación, como donde nos equivocamos, que no está muy alejado ese planteamiento que en muchas ocasiones lo pone sobre la mesa la ciencia o aquellas personas más escépticas de planteamientos espirituales, pero no es diferente a un planteamiento que existe también en la religión, aquellas que se fundamentan en el Génesis, donde se habla del pecado original, de cómo el ser humano se alejó de toda esa virtud, limpieza, pureza, pulcritud y originalidad que venía de Dios. Quiere decir que, como base, para muchas personas existe la concepción del ser humano como un error, como algo que no aporta, sino que resta. Y ahora se habla de que dentro de la historia, a partir de las 5 destrucciones que hubo antes sobre el planeta Tierra, la sexta parece estar siendo producida por nosotros, por nuestras acciones, por lo que hacemos con las ciudades, por lo que se llama nuestra huella de carbono. Pero eso es de lo que estamos hablando ahorita, en este año 2023, después de muchos ires y venires, dentro de caminos donde tratamos de demostrar nuestras facultades superiores a todas las demás especies, la razón. Sin embargo, antes de llegar a ello, si nos devolvemos un poco en la historia, se supone que comenzamos a recorrer el planeta y a aprender de él, y con ese aprendizaje desarrollamos estas capacidades razonativas e intelectuales, y a partir de esa capacidad logramos sobrevivir tal como tienen que hacer todas las demás especies. Sobrevivimos sobre la Tierra. Ante las inclemencias y los desafíos de los climas, entre otras especies que en su momento hacen de cazador, de bestia, y otras que en su momento hacen el lugar de presa. Sobrevivir. Cada criatura fue encontrando cómo hacerlo y entonces hay las que vuelan, hay las que nadan muy bien, hay las que se camuflan y tenemos también unas que son muy veloces.
otras que tienen garras, otras que escupen veneno, y así sucesivamente. Cada especie con una forma de defenderse y lograr sobrevivir. El ser humano, intelecto, inteligencia, sacar provecho, analizar, clasificar, aprender a sembrar, sistematizar, estructuras de conocimiento y de formas de actuar para sostenerse y prevalecer. Domesticar incluso a otras especies, poner trampas, crear comunicación. Y fuimos avanzando, desenvolviéndonos muy bien en esto que las otras especies que hoy existen también lograron: sobrevivir. Pero con nuestra especie en un momento apareció algo diferencial, distinto. En las aldeas, incluso en civilizaciones cuando aún eran nómadas, en aquellos espacios o momentos en los que no tenían que estar cazando o protegiéndose, construyendo una vivienda o haciendo de pieles u otras o fibras vegetales algún abrigo, en ese momento en que el ser humano tenía resuelto la sobrevivencia del día, le interesaba observar, ver las estrellas, ver las otras especies, y las pintaba. Hacía sus figuras sobre rocas, sobre paredes, sobre madera, sobre las mismas pieles. Encontraba formas de plasmar aquello que estaba viendo. Inclusive sus propias manos o sus propias figuras quedaron ilustradas en diversas paredes, en cavernas, en diferentes lugares del planeta. Las manos sobre la pared y ponían tinta, y era una forma de decir: aquí hemos estado o aquí estamos. De hecho, algunos piensan que muchas civilizaciones llegaban a lo profundo de esas cavernas con las personas que iban a dejar sus huellas, sus palmas, como un momento de coronación. Era una especie de reconocimiento o iniciación dentro de la comunidad. Y así por el estilo, muchas otras acciones artísticas comenzaron a aparecer. La música también hace parte de ello. Descubrir los ritmos, los sonidos y componer con ellos melodías. Descubrir la música, porque no es invento de nosotros, es un descubrimiento que, junto con las pinturas y otras formas de arte, dan a entender que el ser humano no solamente está para sobrevivir. El arte nos hace pensar que cuando el ser humano deja listo lo que necesita para sobrevivir, se adelanta y se adentra a otras dimensiones y a otras ocupaciones que capturan su atención y que desarrollan su conciencia. El arte nos enseña que el ser humano no está aquí solo para luchar. El arte fue un primer indicio de ello, lo cual hoy nos ha traído a tener comunicación escrita, películas, novelas, poesía, cuadros, pinturas. Todas estas expresiones artísticas rescatan y resaltan la profundidad de nuestra propiedad humana. Y algo muy valioso a reconocer dentro de esa virtud y cualidad que aparece con nosotros los seres humanos es que esta no tiene que ver con el daño a otras criaturas o al ambiente. Tiene que ver con su contemplación, tiene que ver con su cuidado, tiene que ver con demostrar que nosotros tenemos una particularidad y una profundidad de experiencia emotiva y afectiva que también puede hacernos distintos a otras especies. La forma como cultivamos la familia, la forma como encontramos y experimentamos el amor. Y toda esa experiencia emocional se convierte en lo que más nos motiva a seguir viviendo y a tratar de comprender el sentido de estar aquí. A final de cuentas, el arte, nuestra emotividad y toda nuestra capacidad creativa nos pone como una especie que se interesa por el sentido de la existencia. De manera que si la creación como tal tiene un origen y una profundidad espiritual, una conciencia superior, una inteligencia subyacente, nosotros como seres humanos estamos llamados a tratar de alcanzarla, cuestionarnos hasta poder tener una idea sobre ella. Y si nosotros podemos llegar a la idea inicial que sostiene la creación, es porque podemos lograr comprender el sentido de toda ella y amarla tal como o al nivel del amor
que sintió aquel que la produjo. Aquel que en primera instancia lo tuvo como pensamiento, ese gran espíritu de la vida, que en esos términos, diríamos entonces que esta creación antes fue un pensamiento, el pensamiento de la vida. Ahora es un pensamiento manifestado y el ser humano a través de la observación, de aprender de esa creación y luego conectarse con ella, plasmarla, profundizarla, es como si estuviera pensando el pensamiento del Creador o del Espíritu de la vida. Y si sucede de esa manera, nosotros somos aprendices de ese pensamiento y pensando el pensamiento de la vida podríamos llegar a quien la pensó y podríamos comprender todo ese sentido incluyéndonos a nosotros. Podría darnos una idea del valor que tiene todo lo que nos rodea y podría sacarnos de la cabeza el pensamiento de que estamos aquí para estar por encima de lo demás y para explotarlo, que es un pensamiento que está más ligado a aquella creencia de que somos un error, algo que la naturaleza no previó bien, o algo, como se dice del Dios del Antiguo Testamento, de lo cual se arrepintió. Pero entonces volvamos aquí a la pregunta. Cuando tú piensas o sientes sobre qué es un ser humano en plenitud, en todo el sentido de la palabra, ¿te imaginas algo que es monstruoso o algo que es bello, hermoso y creativo? A mí me sucede que pensar en que decir, wow, un humano en todo el sentido de la palabra, tiene que ver con alguien que representa el amor. Tiene que ver con alguien que lo manifiesta, que lo expresa, que es imagen y presencia de Él. Me pasa que pensar en la plenitud de un ser humano, en un ser humano completo y de verdad, es diferente a la concepción con la que estamos viviendo. Fíjate que estamos viviendo y se está transmitiendo el pensamiento a nivel global de nuestra especie como la destructora, de nuestra especie como una plaga, como un cáncer para la vida. Estamos viviendo en la creencia del humano como destructor y como alguien que al ser destructor lo hace estúpido porque él mismo sufre ese proceso de destrucción. Entonces, más o menos, estamos deduciendo y construyendo una imagen de nosotros de un destructor estúpido y que vive para sufrir. Y nos la pasamos así, de que estamos acá para sufrir y luchar hasta donde más podemos. Es decir, en formas diferentes llegamos a este tiempo actual de supuesto desarrollo para seguir sobreviviendo. A este ocaso del tiempo, a este atardecer de la era que llevamos, estamos llegando a pensar que seguimos sobreviviendo aquí, ya no de fieras, tigres y tal vez el clima extremo por ahora, pero sí de las cosas que nosotros mismos creamos por no recordar lo que es el ser humano. Y eso es a lo que yo quiero apuntarle. Cuando hablo de pensar con el corazón y del pensamiento de la vida, se trata de ir profundo y recordar lo que tú y yo somos en realidad, lo que somos en esencia. Que un ser humano en plenitud significa que sí, tiene una capacidad mental, podemos pensar, un gran intelecto, mucha razón. Pero también somos emotivos y sobre todo somos espirituales y todo ello en un maravilloso cuerpo físico que nos permite estar aquí, expresarnos, compartir, vivir, crecer, disfrutar de la naturaleza. Pero ahora el punto es poder respondernos. ¿Cómo ir entonces? ¿Cómo recuperarnos y rescatarnos de la concepción de que somos producto del azar, un error, una existencia innecesaria y cuya normalidad es sufrir, a volver a esa plenitud de la majestuosidad, de la dignidad de lo que es ser humano y que sí tenemos algo y mucho para aportar a la naturaleza en el sentido de nuestro desarrollo espiritual? Nuestra energía, nuestra conciencia, nuestra intención y atención capaz de reconocer todo lo que existe y comenzar a cuidarlo, a amarlo, comenzar a comprenderlo y preservarlo, comenzar a hablarle y a darle con nuestra mirada y con nuestra presencia un recuerdo del origen de Dios, del pensamiento primigenio. Volver allí tiene que ver con reconocer dentro de la historia que nos contamos esos dos elementos, el físico
desde el cual estamos impulsados instintivamente a sobrevivir, y el espiritual, desde el cual estamos impulsados intuitivamente a crear, a amar, a cuidar, a ser. No solamente a permanecer, que es la sobrevivencia, sino a ser. En esos dos puntos se tensa la cuerda del instrumento musical que somos, digámoslo así, ¿sí? Somos parte de la orquesta que es la creación, somos un instrumento que en esta ocasión digamos que es de cuerda, como una guitarra, y también tenemos melodía para aportar a esta sinfonía. Pero necesitamos afinarnos, y la forma de afinarnos está en poder templar nuestro sentido de existir entre lo físico, con sus instintos, y lo espiritual, con la intuición. El desarrollo nuestro como seres humanos va de lo instintivo a lo intuitivo, porque lo instintivo nos deja como cuerpos que simplemente se alimentan, duermen y por preservarse pasan por encima de lo que sea, vivir a raíz del miedo, del protegerse, ese es el instinto, que debe afinarse con el espíritu, con lo intuitivo, con que estamos aquí para cuidar, para aprender, para crecer, para amar. Ir de lo instintivo a lo intuitivo, pero en una afinación entre los dos. Lograr el abrazo de esta dualidad, cuerpo-espíritu, cuando se tensa la melodía de estas cuerdas entre los dos puntos de tensión, hace que haya música en nuestros pensamientos y emociones. Es decir, comprendámoslo así. Cuando el ser humano es consciente del abrazo en que tenemos cuerpo físico, pero somos espíritu, desde el reconocimiento espiritual de nuestro ser de conciencia y el reconocimiento físico de nuestro cuerpo ligado al planeta, cuando el cuerpo vive la conexión con el planeta y desde mi espíritu vivo mi conciencia de ser, ahí se afina, se tensa, se afina la conexión de esta dualidad para que en medio de ella se desarrolle lo que pensamos y nuestras emociones con melodía. Si nosotros aprendemos a afinar así para que lo que pensamos y lo que sentimos vaya en armonía, entonces nuestras acciones no serán de destrucción, sino de creación. Entonces nuestro comportamiento no es de estorbo, sino de sumar. Entonces nuestra conciencia trasciende el hecho de sobrevivir para de verdad vivir. La plenitud del ser humano está en esa sintonía, en el abrazo entre esa dualidad, lo cual ocurre en ti y en mí momento a momento en lo que es la relación de la mente con el corazón. La mente está hecha para ayudarnos a sobrevivir. Por eso está llena de instintos. Pero no podemos darle el control porque como seres humanos existimos para ir de lo instintivo a lo intuitivo. Y entonces necesita el corazón, que es donde habita ese sentido. El sentido intuitivo. El sentido de ver más allá. El sentido de sentir profundo. La intuición que guía el camino que necesitamos ahora. Porque cuando guía el corazón hay melodía, hay canción. Pero si dejamos que nos guíe la razón con el instinto y lo que creemos que somos como criaturas de destrucción, entonces solo habrá ruido. Espero que tú como yo hayas sentido que un ser humano a cabalidad, en totalidad, tiene que ver más con el corazón, la intuición. Y quieras caminar en afinarnos y en que sea el corazón el que guía el camino. Si es así, debo despedirme como ese último rayo del sol, diciéndote con claridad que un ser humano de verdad, en plenitud, es el que piensa con el corazón.